Había una fría mañana de octubre, cuando el viento soplaba fuerte y las hojas comenzaban a caer, que Sara sintió el nudo en el estómago. Era el aniversario de la muerte de su madre, y ese día prometía ser un desafío emocional. Aunque habían pasado varios años, el dolor aún pesaba sobre sus hombros como una manta de plomo. Se levantó de la cama con esfuerzo, recordando viejos momentos mientras trataba de no dejar que la tristeza la consumiera. La casa estaba silenciosa, y eso solo acentuaba su soledad. Sus hijos, Ben y Lucy, todavía dormían, ajenos al tumulto que se desataba en el interior de su madre. A medida que el sol se asomaba tímidamente entre las nubes, Sara decidió que no podía quedarse en casa. Necesitaba salir, respirar y hacer algo que honrara la memoria de su madre. Se vistió rápidamente, tomando la chaqueta que su madre solía llevar. Este pequeño gesto le trajo un consuelo inesperado. La chaqueta olía ligeramente a perfume y siempre había representado calidez y protección. Cuando miró por la ventana, vio que la calle estaba cubierta de hojas secas, una hermosa mezcla de colores otoñales que de alguna manera parecía darle una señal. Caminando hacia el parque, recordó las tardes que pasaban juntas, sentadas en un banco bajo el gran roble, hablando sobre la vida y sus sueños. Al llegar al parque, sintió la brisa fresca en su rostro y por un momento se sintió viva. Se sentó en un banco, observando a otros padres con sus hijos, sintiendo tanto alegría como tristeza. Ben y Lucy solían jugar aquí, riendo y saltando entre las hojas como si fueran pájaros libres. Mirando a su alrededor, un niño pequeño se acercó a ella, con una sonrisa brillante mientras le ofrecía una hoja dorada. «Es para ti», dijo con una ternura que hizo que su corazón se abriera un poco. Agradeció al niño, quien regresó a su madre, y eso hizo que una lágrima solitaria se escapara de su ojo. Lo que comenzó como dolor se transformó, aunque solo por un instante, en un sentimiento de conexión. De repente, sintió un impulso de escribir. Sacó un pequeño cuaderno que siempre llevaba con ella y comenzó a anotar recuerdos, pensamientos y palabras que nunca tuvo la oportunidad de decirle a su madre. Las letras fluyeron tan fácilmente como si estuvieran esperando este momento. Mientras escribía, se dio cuenta de que su tristeza no era solo un peso, sino también un reflejo del amor que seguía sintiendo. Las palabras se convirtieron en un tributo, un homenaje, y en 1900, cada línea sentía que su madre la abrazaba de nuevo. Aquello era lo que necesitaba, expresarse de una manera que la ayudara a sanar. Al final del día, decidió regresar a casa. Se sentía exhausta, pero liberada. En su viaje de vuelta, el cielo se tornaba naranja, una mezcla de colores vibrantes que la dejaron sin aliento. Eran esas pequeñas cosas, esos destellos de belleza, los que realmente la animaban. Cuando llegó a casa, sus hijos estaban esperándola con una serie de dibujos que habían hecho en su ausencia. «Mira, mamá, esto es para ti», dijo Ben, señalando a un dibujo de un sol sonriente con un arco iris. En ese momento entendió que, aunque el dolor de perder a su madre siempre estaría presente, el amor de sus propios hijos sería su refugio. Antes de dormir, colocó el dibujo en la nevera junto a la hoja dorada que había recibido de aquel niño. Mientras se preparaba para irse a la cama, sintió que había recorrido un camino que, aunque difícil, estaba lleno de momentos, pequeños pero significativos, que la ayudaban a sanar. Esa noche se acostó con una sensación de esperanza. Había aprendido que la vida continúa, que la tristeza y la alegría pueden coexistir, y que, aunque el dolor a veces la hacía sentir como si estuviera atrapada, había siempre una luz al final del túnel. A lo largo de la semana siguiente, Sara continuó escribiendo y encontrando momentos para conectar con sus hijos. Comenzó a leerles antes de dormir, compartiendo historias no solo de amores,
perdidos, sino de risas, aventuras y sueños dedicados a su madre. Los pequeños momentos de cercanía también la ayudaron a seguir adelante. Se dio cuenta de que su viaje no había terminado. Estaba solo en sus inicios, lleno de posibilidades y nuevas memorias por crear. Cada día que pasaba, comenzaba a darse cuenta de que su madre siempre estaría con ella, en cada acto de amor hacia sus hijos y en cada recuerdo compartido. Un domingo por la tarde, decidieron hacer una caminata familiar por la naturaleza. Al salir, el sol brillaba intensamente y las hojas crujían bajo sus pies. Mientras caminaban, Sara les hablaba a sus hijos sobre su madre, compartiendo anécdotas que los hacían reír, recordando cómo siempre buscaba nuevas formas de hacer reír a su familia. Pero lo más importante fue que a medida que hablaba, observaba las sonrisas en los rostros de Ben y Lucy, como si ellos también pudieran sentir la presencia de su abuela. En ese momento se sintió una con su madre de nuevo. A través de la risa y el amor, su memoria vivía. El tiempo pasó, y aunque el aniversario del fallecimiento de su madre seguía siendo un día difícil, Sara comenzó a buscar formas de celebrarlo más que de llorarlo. Decidió organizar una pequeña reunión en casa, invitando a amigos y familiares cercanos. Esa noche, en lugar de su tristeza habitual, había un aire de celebración. Compartieron historias, recordaron risas pasadas y encendieron velas en honor a aquellos que ya no estaban. La calidez y el amor que llenaban el espacio la envolvieron también. Y mientras observaba a sus hijos jugar, sintió que había encontrado la manera de seguir adelante sin olvidar. Era una sensación de euforia tranquila, la transición de un luto constante a una aceptación y celebración de la vida. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, el viento parecía cambiar. Un susurro al oído, una brisa que la hacía sentir extrañamente observada. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no de miedo, sino de una conexión. Era como si las memorias de su madre las acompañaran, como un recordatorio de que el amor nunca se pierde del todo, solo se transforma. Pero casi como un sueño, esa conexión se desvaneció rápidamente, dejándola preguntándose si realmente había sentido algo más allá de su propio anhelo. Ese día, aunque lleno de luz y nuevos comienzos, terminó con esa sensación inquietante de que había algo más. Una respuesta que nunca descubriría del todo. Sin embargo, a la mañana siguiente, al despertar, encontró en su mesita de noche otra hoja dorada. Estaba debajo de su taza de café y aunque no tenía idea de cómo había llegado allí, sonrió. Quizás era un recordatorio de que, a pesar de todo, siempre habría un pedazo de alegría en su dolor. Y mientras giraba la hoja entre sus dedos, una ligera lluvia de esperanza renovada llenó su corazón mientras reflexionaba sobre el misterio de la vida y el amor. Había una fría mañana de octubre, cuando el viento soplaba fuerte y las hojas comenzaban a caer, que Sara sintió el nudo en el estómago. Era el aniversario de la muerte de su madre, y ese día prometía ser un desafío emocional. Aunque habían pasado varios años, el dolor aún pesaba sobre sus hombros como una manta de plomo. Se levantó de la cama con esfuerzo, recordando viejos momentos mientras trataba de no dejar que la tristeza la consumiera. La casa estaba silenciosa, y eso solo acentuaba su soledad. Sus hijos, Ben y Lucy, todavía dormían, ajenos al tumulto que se desataba en el interior de su madre. A medida que el sol se asomaba tímidamente entre las nubes, Sara decidió que no podía quedarse en casa. Necesitaba salir, respirar y hacer algo que honrara la memoria de su madre. Se vistió rápidamente, tomando la chaqueta que su madre solía llevar. Este pequeño gesto le trajo un consuelo inesperado. La chaqueta olía ligeramente a perfume y siempre había representado calidez y protección.
Cuando miró por la ventana, vio que la calle estaba cubierta de hojas secas, una hermosa mezcla de colores otoñales que, de alguna manera, parecía darle una señal. Caminando hacia el parque, recordó las tardes que pasaban juntas, sentadas en un banco bajo el gran roble, hablando sobre la vida y sus sueños. Al llegar al parque, sintió la brisa fresca en su rostro y por un momento se sintió viva. Se sentó en un banco, observando a otros padres con sus hijos, sintiendo tanto alegría como tristeza. Ben y Lucy solían jugar aquí, riendo y saltando entre las hojas como si fueran pájaros libres. Mirando a su alrededor, un niño pequeño se acercó a ella, con una sonrisa brillante mientras le ofrecía una hoja dorada. «Es para ti», dijo con una ternura que hizo que su corazón se abriera un poco. Agradeció al niño, quien regresó a su madre, y eso hizo que una lágrima solitaria se escapara de su ojo. Lo que comenzó como dolor se transformó, aunque solo por un instante, en un sentimiento de conexión. De repente, sintió un impulso de escribir. Sacó un pequeño cuaderno que siempre llevaba con ella y comenzó a anotar recuerdos, pensamientos y palabras que nunca tuvo la oportunidad de decirle a su madre. Las letras fluyeron tan fácilmente como si estuvieran esperando este momento. Mientras escribía, se dio cuenta de que su tristeza no era solo un peso, sino también un reflejo del amor que seguía sintiendo. Las palabras se convirtieron en un tributo, un homenaje, y en cada línea sentía que su madre la abrazaba de nuevo. Aquello era lo que necesitaba, expresarse, de una manera que la ayudara a sanar. Al final del día, decidió regresar a casa. Se sentía exhausta, pero liberada. En su viaje de vuelta, el cielo se tornaba naranja, una mezcla de colores vibrantes que la dejaron sin aliento. Eran esas pequeñas cosas, esos destellos de belleza, los que realmente la animaban. Cuando llegó a casa, sus hijos estaban esperándola con una serie de dibujos que habían hecho en su ausencia. «Mira, mamá, esto es para ti», dijo Ben, señalando a un dibujo de un sol sonriente con un arco iris. En ese momento entendió que, aunque el dolor de perder a su madre siempre estaría presente, el amor de sus propios hijos sería su refugio. Antes de dormir, colocó el dibujo en la nevera, junto a la hoja dorada que había recibido de aquel niño. Mientras se preparaba para irse a la cama, sintió que había recorrido un camino que, aunque difícil, estaba lleno de momentos pequeños, pero significativos que la ayudaban a sanar. Esa noche, se acostó con una sensación de esperanza. Había aprendido que la vida continúa, que la tristeza y la alegría pueden coexistir, y que, aunque el dolor a veces la hacía sentir como si estuviera atrapada, había siempre una luz al final del túnel. A lo largo de la semana siguiente, Sara continuó escribiendo y encontrando momentos para conectar con sus hijos. Comenzó a leerles antes de dormir, compartiendo historias no solo de amores perdidos, sino de risas, aventuras y sueños dedicados a su madre. Los pequeños momentos de cercanía también la ayudaron a seguir adelante. Se dio cuenta de que su viaje no había terminado. Estaba solo en sus inicios, lleno de posibilidades y nuevas memorias por crear. Cada día que pasaba, comenzaba a darse cuenta de que su madre siempre estaría con ella, en cada acto de amor hacia sus hijos y en cada recuerdo compartido. Un domingo por la tarde, decidieron hacer una caminata familiar por la naturaleza. Al salir, el sol brillaba intensamente y las hojas crujían bajo sus pies. Mientras caminaban, Sara les hablaba a sus hijos sobre su madre, compartiendo anécdotas que los hacían reír, recordando cómo siempre buscaba nuevas formas de hacer reír a su familia. Pero lo más importante fue que a medida que hablaba, observaba las sonrisas en los rostros de Ben y Lucy, como si ellos también pudieran sentir la presencia de su abuela. En ese momento, se sintió una con su madre de nuevo. A través de la risa y el amor,
su memoria vivía. El tiempo pasó, y aunque el aniversario del fallecimiento de su madre seguía siendo un día difícil, Sara comenzó a buscar formas de celebrarlo más que de llorarlo. Decidió organizar una pequeña reunión en casa, invitando a amigos y familiares cercanos. Esa noche, en lugar de su tristeza habitual, había un aire de celebración. Compartieron historias, recordaron risas pasadas y encendieron velas en honor a aquellos que ya no estaban. La calidez y el amor que llenaban el espacio la envolvieron también, y mientras observaba a sus hijos jugar, sintió que había encontrado la manera de seguir adelante sin olvidar. Era una sensación de euforia tranquila, la transición de un luto constante a una aceptación y celebración de la vida. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, el viento parecía cambiar. Un susurro al oído, una brisa que la hacía sentir extrañamente observada. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no de miedo, sino de una conexión. Era como si las memorias de su madre las acompañaran, como un recordatorio de que el amor nunca se pierde del todo, solo se transforma. Pero casi como un sueño, esa conexión se desvaneció rápidamente, dejándola preguntándose si realmente había sentido algo más allá de su propio anhelo. Ese día, aunque lleno de luz y nuevos comienzos, terminó con esa sensación inquietante de que había algo más, una respuesta que nunca descubriría del todo. Sin embargo, a la mañana siguiente, al despertar, encontró en su mesita de noche otra hoja dorada. Estaba debajo de su taza de café y aunque no tenía idea de cómo había llegado allí, sonrió. Quizás era un recordatorio de que, a pesar de todo, siempre habría un pedazo de alegría en su dolor. Y mientras giraba la hoja entre sus dedos, una ligera lluvia de esperanza renovada llenó su corazón mientras reflexionaba sobre el misterio de la vida y el amor. En los días que siguieron, el ambiente en casa cambió. Sara sintió una oleada de inspiración. Decidió que era el momento perfecto para comenzar un proyecto que había estado pensado durante mucho tiempo. Un álbum de recuerdos que celebrara la vida de su madre. Con la ayuda de Ben y Lucy, comenzó a reunir fotos, cartas y cualquier cosa que pudiera capturar la esencia de la mujer que había dejado una huella indeleble en su vida. Los niños, emocionados por participar, comenzaron a buscar en viejos baúles de la abuela, riendo y descubriendo pequeñas joyas familiares, como una carta de amor que su madre le había escrito a su padre, y unos dibujos que ella había hecho de ellos de pequeños. Al compartir estos momentos de búsqueda, Sara se sintió cada vez más cerca de su madre. Las risas de sus hijos la ayudaron a recordar lo que había de hermoso en el pasado, transformando el dolor en gratitud. La tarde que pegaron la última foto en el álbum, estaban tan orgullosos de su trabajo que decidieron mostrarlo a algunos amigos cercanos. Organizaron una pequeña reunión en su hogar, donde compartieron historias sobre la abuela, creando un ambiente lleno de risas y calidez. La conexión con los demás iluminó su hogar de una manera que no imaginaba posible. Al final de la noche, después de un día lleno de amor, Sara miró a sus hijos y sintió una profunda fe en el futuro. Sin embargo, algo dentro de ella seguía inquieto, como un eco de un deseo aún no satisfecho. Conforme pasaron las semanas, la vida de Sara tomó un nuevo rumbo. Se sintió impulsada a escribir más. Cada mañana, se levantaba temprano para dedicar tiempo a plasmar sus pensamientos en el papel. Las páginas se llenaban de sus reflexiones sobre la vida, el amor, la maternidad y el proceso de duelo. Sin saberlo, estas palabras empezaron a cobrar vida propia y se convirtieron en un proyecto más grande. La idea de un libro que recopilara sus vivencias, reflexionando sobre lo que significaba amar y perder, pero también sobre cómo encontrar luz en la oscuridad. Al compartir esta idea con sus amigos,
recibió un aluvión de apoyo. La emoción en la voz de quienes la rodeaban la llenó de esperanza. Sin embargo, a pesar del aliento de los demás, habían días en que se sentía abrumada por la duda. ¿Era realmente capaz de relatar su historia sin desbordarse en llanto? ¿Podría ser de ayuda para otros que atravesaran el mismo dolor? Pero en cada aplauso y en cada sonrisa que le ofrecían, encontraba la fuerza para seguir. Un día, mientras escribía, su mente comenzó a divagar hacia recuerdos de su infancia, momentos felices que había compartido con su madre. Decidió que era hora de ir un paso más allá. Como parte de su proceso, comenzó a visitar escuelas y a ofrecer charlas sobre la importancia del amor familiar y la sanación. La idea de compartir su experiencia no solo con adultos, sino también con niños, creció en ella. Sentía que su historia podría resonar y brindar apoyo a quienes la escucharan, ayudando a los niños que también habían lidiado con la pérdida de un ser querido. Después de semanas de preparación, su primer taller se llevó a cabo en la escuela primaria de sus hijos. Cuando llegó, sintió un torbellino de emoción y nerviosismo. A medida que los pequeños llenaban el aula, se sintió más conectada con ellos de lo que nunca imaginó. Al comenzar a hablar y compartir sus historias, notó que sus palabras llegaban directo a sus corazones. Los niños escuchaban atentamente, asintiendo y preguntando con curiosidad. Ese vínculo, ese intercambio genuino de experiencias, le llenó de vida. Continuó ofreciendo talleres en otras escuelas, mientras su libro empezaba a tomar forma de manera más clara. Con cada charla también aprendía de los jóvenes. Sus ojos llenos de preguntas y su capacidad para conectar sobre el dolor la enriquecían de maneras que nunca había anticipado. Un día, una niña de clase le dijo al final del taller: «Gracias por contarme tu historia. A veces siento que mi papá es un recuerdo y no sé cómo encontrarlo de nuevo». Sara, conmovida, respondió: «A veces, recordar a nuestros seres queridos es la manera más hermosa de mantenerlos vivos». Esa interacción fortaleció su propósito. Su libro no solo sería un testimonio de su viaje, sino un faro de esperanza para aquellos que luchan con sus propias pérdidas. Así, llenó páginas y páginas con historias, reflexiones y la luz que encontró tras cada oscura tormenta de su vida. Con cada palabra, Sara comenzó a sanar, sintiendo que su madre siempre estaría con ella, guiándola y empujándola hacia adelante. Entre risas y lágrimas, se empoderó a sí misma y empezó a empoderar a otros en un ciclo de amor que parecía nunca terminar. En una de esas ocasiones, mientras revisaba el material para su libro, traed a recordar una frase que su madre siempre solía repetir: «La vida rebosa amor, incluso en los momentos más difíciles». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, escudriñó en su corazón el verdadero significado de esa frase. Con cada día que pasaba y cada historia que contaba, encontró belleza en la tristeza, lo que la llevó a una nueva comprensión sobre lo que significa la vida. Las experiencias no se desvanecen, se convierten en parte del tejido de nuestro ser, recordándonos el amor que perdura a pesar de la distancia. Comenzó a soñar con llevar su mensaje más allá, impulsada por el deseo de compartir su viaje con el mundo, tocando corazones y llevando luz donde había oscuridad. Con cada taller, cada libro escrito y cada historia compartida, Sara encontró su voz y su propósito en la vida, uniendo a las personas a través del hilo invisible del amor y la memoria. Era un viaje que apenas comenzaba, pero estaba determinada a seguir adelante, sabiendo que había encontrado un camino lleno de esperanza y conexiones genuinas. Así, mientras se recostaba en la cama aquella noche, sintió que el amor de su madre la abrazaba una vez más.
recordándole que el viaje de la vida siempre continúa y que su historia aún estaba en plena evolución. Era una mañana fresca de primavera y Sara despertó con una renovada energía. El proyecto de su libro estaba tomando en forma y cada día se sentía más conectada con el propósito que había descubierto. Mientras preparaba el desayuno, sonrió al ver a Ben y Lucy jugar en la sala. La risa de sus hijos llenaba la casa de una alegría que hacía tiempo no sentía de esa manera. Esa mañana decidió que era un excelente momento para hablarles sobre el concepto de perdón, un tema que había tocado en sus talleres. Después de que terminaron de comer, se sentaron todos juntos, dispuestos a conversar. ¿Qué piensan sobre perdonar a alguien?, les preguntó. Ben, con su usual claridad, respondió: es difícil, pero creo que es importante, porque te hace sentir mejor. Lucy asintió y dijo: ¿y si no quieres perdonar porque te hicieron daño? Sara reflexionó por un momento y les explicó: a veces el perdón no es tanto por la otra persona, sino por uno mismo. Permite dejar ir el dolor. La conversación fluyó y se sintió como un atisbo de luz dentro de un antiguo túnel. Esa tarde, cuando regresaron de la escuela, Sara se sentó con los niños para ayudarles a hacer un mural de sus propias historias sobre el perdón. A medida que trabajaban en el collage, compartieron pequeños momentos en los que habían tenido que perdonar a un amigo o a un compañero. La creatividad les permitía expresar sus sentimientos con libertad y al terminar se sintieron más conectados no solo entre ellos, sino también con el tema que llevaban en el corazón. El siguiente paso en su viaje fue hablar sobre el libro en una plataforma más amplia. Sara se acercó a una librería local que organizaba eventos de charlas sobre salud mental y autoayuda. Después de una reunión inicial, recibió una respuesta positiva para dar una charla sobre su historia y el impacto del duelo. Los días previos estaban llenos de preparación. A medida que se acercaba el evento, sus nervios crecieron. Cada vez que miraba por la ventana, había una mezcla de emoción y miedo. Sin embargo, cuando llegó el día, sintió una oleada de energía de todos los presentes. Al ver los rostros ansiosos en la audiencia, se dio cuenta de que no estaba allí solo para hablar de su dolor, sino para compartir una chispa de esperanza. Con el corazón latiendo fuertemente, comenzó a contar su historia, hablando sobre su madre y cómo el amor perduró a pesar de la pérdida. Las palabras fluyeron con naturalidad, y cuando terminó, se llevó una gran sorpresa al notar que muchos en la sala compartieron su propio dolor. Cada historia contada la hizo sentir más viva, más conectada con su propósito. Con el éxito de la charla, Sara comenzó a ser invitada a diferentes escuelas de la comunidad. Incluir a los jóvenes en su diálogo sobre el duelo se convirtió en algo vital para ella. Disfrutaba de la energía que los niños aportaban y la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de sus propias experiencias. En una de las sesiones, un grupo de estudiantes le planteó una pregunta inesperada. ¿Cómo mantienes viva la memoria de alguien que se fue? Sara recordó el álbum de recuerdos que había creado con Ben y Lucy y aprovechó la oportunidad para invitar a los niños a hacer un proyecto similar. Durante varias semanas, los estudiantes comenzaron a recopilar recuerdos y fotos de sus seres queridos que habían fallecido, creando un mural que celebrara sus vidas. El aula se transformó en un espacio repleto de amor, en el que cada uno de ellos compartía historias, risas y lágrimas. Se dieron cuenta de que sus recuerdos no eran solo una forma de duelo, sino una manera de mantener viva la esencia de quienes habían perdido. Unos días después, mientras revisaba su manuscrito, Sara sintió que la historia de su madre ya comenzaba a cobrarse vida. Decidió que era el momento perfecto para incluir anécdotas más profundas y dulces sobre su relación.
A medida que relataba momentos felices, se dio cuenta de que su escritura no solo era una catarata de nostalgia, sino un proceso sanador que la conectaba con su madre de formas que nunca había imaginado. Una noche, mientras escribía sobre una Navidad en la que su madre preparó un festín, se detuvo y sonrió. Esa memoria era cálida y reconfortante, y al escribirla sentía que su madre estaba a su lado, dirigiendo cada emoción. Las noches se convirtieron en momentos sagrados para escribir y recordar, y cada palabra parecía traer consigo una parte de su madre. Las actividades escolares siguieron siendo una parte significativa de su vida. Durante uno de sus talleres, un niño llamado Javi se acercó a Sara y le pidió ayuda. Estaba lidiando con la pérdida de su abuelo y tenía dificultades para expresarse. Sara se sentó a su lado y lo alentó a escribir una carta. A veces, escribir nos ayuda a sacar lo que llevamos adentro. Te permitirá compartir tus sentimientos de una manera más clara, le dijo. Con el tiempo, Javi redactó una hermosa carta que leyó a sus compañeros. Las lágrimas en sus ojos reflejaban un profundo dolor, pero también un simbolismo de valentía. En ese instante, Sara comprendió que su labor iba más allá de compartir su historia. Se trataba de ser un hogar para las palabras de los demás, un faro que iluminaba sus propios recuerdos y heridas. Con las charlas y el libro en curso, decidió crear un pequeño grupo de lectura en línea donde las personas pudieran compartir sus reflexiones sobre el proceso de duelo. Cada semana, los participantes se unían para charlar y reflexionar sobre los capítulos del libro, creando un espacio seguro donde se sentían escuchados y comprendidos. Las interacciones se volvieron tan enriquecedoras que Sara, sintiéndose inspirada, invitó a algunos miembros del grupo a participar en una sesión de escritura colectiva. Este novedoso enfoque permitió a todos experimentar la escritura como un medio de curación compartida. Las historias de cada participante se entrelazaron, convirtiéndose en un reflejo de la resiliencia humana. Con cada reunión se fortaleció el lazo entre ellos y cada historia compartida se transformó en un hilo que unía sus corazones. Un día, el archivo de su libro llegó a su computadora en su forma final, y aunque estaba ansiosa por revisarlo, sentía que también era un cierre simbólico. Pasó horas revisándolo, corrigiendo algunas partes, y al hacerlo, se dio cuenta de que su madre había estado presente en cada palabra. Las risas, las lágrimas, las memorias y las esperanzas estaban en sus páginas. Su esencia se sentía viva. Finalmente, el libro fue publicado, y tan pronto como vio su título en la portada, una sensación de orgullo paralizó su cuerpo. Había tomado cada paso necesario para homenajear a su madre, y en el fondo también había encontrado su propia voz. Con la llegada del libro, su comunidad comenzó a reconocer su trabajo. Se organizó una firma de libros en una librería local y su corazón palpitaba con emoción y nervios. La sala estaba llena de personas que habían estado con ella en ese viaje y no podía dejar de sentir la calidez de su apoyo. Cuando llegó el momento de presentarse, se armó de valor con el recuerdo de las palabras de su madre. El amor siempre regresa a ti en las formas que menos esperas. A medida que miraba a la audiencia, comenzó a hablar, y cada palabra se convirtió en un canto de celebración. Al finalizar la charla, la sala se llenó de aplausos, y cuando se dio la vuelta para comenzar a firmar el primer libro, no pudo contener las lágrimas de alegría. Cada persona que se acercaba parecía llevar consigo un trozo del amor que había tratado de compartir. Los días que siguieron, la vida continuó girando en torno al amor y la conexión. Sara tuvo la oportunidad de dar charlas en conferencias sobre bienestar emocional y el manejo del duelo. A medida que pasaba el tiempo, vio cómo su propia historia resonaba en muchas personas.
Aquella conexión se hizo más fuerte. Cada encuentro con quienes compartían sus pérdidas se convertía en un nuevo aprendizaje, una manera de sanar juntos. Un día, mientras iba a la oficina para preparar una presentación, se encontró con una desconocida que la saludó con entusiasmo. La mujer se presentó como Carla y le confesó que su relato había impactado su vida. Gracias a ti, estoy aprendiendo a sanar y a aceptar la vida con sus altibajos, dijo. Sara sintió una profunda gratitud en su pecho, dándose cuenta de que su historia se había convertido en un faro para muchos. Esas interacciones la hicieron sentir que su viaje valía la pena. La vida de Sara seguía evolucionando al ritmo de su nuevo propósito. Empezó a trabajar en un segundo libro, esta vez recopilando historias de las personas que había conocido en sus charlas. Quería incluir sus vivencias y la fuerza que habían encontrado en el amor y la memoria. Poder dar voz a esos relatos le daba forma y vida a su propio crecimiento personal. Un día, al reflexionar sobre el camino recorrido, comprendió que las memorias no eran solo ecos de lo que se había ido, sino mensajes de amor y esperanza. Comenzó a atraer a una comunidad cada vez más amplia, la cual se convertía en su propia familia compartida. La vida se presentaba como un hermoso tapiz de relatos entrelazados y amores perdurables. Mientras los meses pasaban, Sara se dio cuenta de que su vida había cambiado de una manera que nunca habría imaginado. Cada mañana al levantarse, sonreía al mirar a sus hijos, pensando en su madre como parte de su viaje. Celebró momentos, compartió amor y creó nuevas memorias. Finalmente, en un cálido atardecer, mientras jugaba con Ben y Lucy en el jardín, el dolor que una vez la había asediado se sintió alejado. Tomó una hoja dorada que encontró ese día, la alzó al aire y sonrió, como un símbolo de su camino. Era un viaje de amor, de reconciliación y de conexión. Sabía que su historia seguía, en el presente y el futuro, y que siempre tendría en su corazón la promesa de que el amor verdaderamente nunca se pierde. Con esperanza renovada, abrazó a sus hijos y miró hacia el horizonte, sabiendo que más aventuras estaban por venir. Era una cálida mañana de verano cuando Sara decidió que era el momento de salir del rincón acogedor de su hogar y llevar sus enseñanzas más allá. El eco de sus palabras comenzaba a resonar en círculos más grandes, y quería aprovechar esa energía para impactar a más personas. Así que organizó una serie de talleres en diferentes ciudades, donde compartiría su historia y experiencias con el duelo, alentando a otros a encontrar su propio camino hacia la sanación. La idea de llevar su mensaje de amor y perdón a un público más amplio la emocionaba y aterrorizaba a partes iguales. Después de semanas de planificación, se encontró en un auditorio repleto de personas ansiosas por escuchar su historia. Sara miraba a su alrededor, observando las caras de esperanza y curiosidad, sintiendo que la conexión con su madre, siempre presente, la guiaba con cada respiración. Comenzó a hablar con el corazón en la mano, compartiendo cómo su dolor se había transformado en un faro de esperanza y cómo había encontrado consuelo en la escritura y el amor de sus hijos. Las historias de los participantes resonaban en su interior. Cada lágrima derramada representaba un momento de valentía y conexión. Al final de cada taller se formaba un círculo donde las personas podían compartir sus propias experiencias. Una mujer, con lágrimas en los ojos, habló sobre la pérdida de su esposo y cómo había sentido que su vida se había desvanecido junto a él. Sara se acercó a ella, tocando su mano suavemente y diciéndole: «El amor que compartieron nunca se extinguirá. Se transformará en recuerdos y en lecciones». Era hermoso ver cómo el dolor se convertía en fuerza colectiva, y esa autenticidad la llenaba de un profundo sentido de propósito.
Las semanas se convirtieron en meses, y a medida que viajaba de ciudad en ciudad, comenzaba a vislumbrar el impacto de su trabajo en la comunidad. Las historias compartidas durante esos talleres comenzó a resonar aún más allá de lo que había imaginado. En cada evento, la asistencia seguía creciendo, y era gratificante saber que su voz había encontrado un eco. Después de una presentación particularmente emotiva en una ciudad costera, una joven se le acercó y le dijo: «Tu historia me ha dado fuerzas para hablar sobre la muerte de mi hermano. Estuve en silencio tanto tiempo, pero ahora sé que no estoy sola». Sara sonrió, dándose cuenta de que estaba ayudando a romper el tabú que rodea la muerte y el duelo. Esa chispa de valentía rejuvenecía su propio hogar, donde, al regresar, contaba cada anécdota a Ben y Lucy, quienes escuchaban con atención, felices de ver a su madre llena de energía. Una tarde, mientras revisaba las notas de los talleres, sintió la necesidad de plasmar todo lo aprendido en su segundo libro. Esta vez no sería solo su voz. Quería incluir las experiencias de aquellos a quienes había conocido y que tan generosos habían sido al compartir su dolor. Así que decidió enviar una invitación a todos sus asistentes, proponiendo que enviaran sus relatos sobre el duelo y la sanación. Las historias comenzaron a llegar en oleadas, cada una con su propia carga de amor y tristeza, cada uno transformando su dolor en palabras que podrían ser un faro para otros. La mezcla de voces se convirtió en un rico tapiz de experiencias humanas, revelando que, aunque cada historia era única, había un hilo conductor: el amor que perdura, incluso ante la adversidad. Con cada relato que leía, su corazón se llenaba de alegría y tristeza simultáneamente. Se percató de cómo el acto de compartir no solo era sanador para los demás, sino también para ella misma. Empezó a tejer los relatos en su propio trabajo, comentando sobre la importancia de cada historia y cómo encajaba en el viaje de la vida, en su búsqueda de la esencia del amor. A medida que pasó el tiempo, el proceso de escritura se convirtió en una forma de catarsis, un canal por el cual podía dejar fluir todo lo que había acumulado en su interior. La experiencia de armar el libro fue liberadora. Aquella colección no solo marcaba un nuevo capítulo en su propia vida, sino que también representaba un abrazo colectivo que se extendía más allá de sus propias fronteras. Una vez que se completó la recopilación de historias, Sara se sintió ansiosa por compartir el nuevo proyecto con el mundo, así que organizó un evento de lanzamiento que prometía ser especial. Esa noche se llenó de nervios y anticipación. Con el apoyo de su familia y amigos, se preparó para presentar el libro al mundo. Cuando llegó el momento, la sala estaba repleta de personas que la habían apoyado en su viaje, cada rostro familiar, un recordatorio de la comunidad que había brotado a su alrededor. Comenzó a leer una de las cartas que había recibido de un joven que había perdido a su padre. Las palabras despertaron profundos ecos y lágrimas en los ojos de muchos en la audiencia. Durante su discurso, Sara habló sobre la importancia de encontrar valor en los momentos difíciles y cómo el amor puede iluminar incluso los lugares más oscuros. La energía en la sala era palpable y al finalizar, los aplausos resonaron como un fuerte eco de aceptación y celebración. Después de la presentación, la fila para firmar libros parecía interminable, llena de caras esperanzadas que la miraban con admiración. Cada libro que firmaba se convertía en un nuevo vínculo, una nueva historia que comenzaba a entrelazarse con las demás. Entre los asistentes, un hombre de mediana edad se acercó con sus propias lágrimas en los ojos. «Nunca pensé que podría hablar sobre la muerte de mi hermana, pero tu libro me ha dado la fuerza que necesita», dijo con voz temblorosa. Sara sintió cómo su corazón se expandía al escuchar eso.
En ese momento comprendió que cada historia compartida era un paso hacia la luz, hacia la sanación. Las semanas posteriores al lanzamiento del libro estuvieron llenas de nuevas oportunidades. Recibió invitaciones para participar en paneles de discusión sobre duelos, y cada participación la llenaba de una sensación de fortaleza colectiva. En uno de esos paneles, otro autor que había pasado por experiencias similares compartió su visión. La interacción entre ambos desató un diálogo significativo sobre cómo la literatura puede ser una herramienta de sanación. Esa conversación resonó profundamente en Sara. Comprendió que había un vasto espacio para crear una comunidad dedicada a ayudar a las personas a encontrar consuelo en las palabras. Así, decidieron planear una serie de talleres colaborativos centrados en la escritura como medio de sanación, ampliando la ya robusta red que había tejido con tanto amor. Con el tiempo, su vida diaria se transformó en un viaje lleno de luz. Las charlas, talleres y la escritura formaban parte de su rutina, pero también lo hacía la vida familiar. Con Ben y Lucy, esa conexión creció más fuerte. El amor que compartían y las charlas sobre sus experiencias fomentaron un ambiente de sinceridad y apertura. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un proyecto escolar, Lucy le dijo a Sara: «Mamá, ¿podemos escribir sobre nuestra abuela? Me encantaría recordar las cosas divertidas que nos enseñó». Sara supo que el tiempo que pasaban juntos era esencial para seguir honrando la memoria de su madre, así que se sentaron a hacer una lista de todo lo que recordarían. Cada risa, cada historia que emergía cada vez que mencionaban su nombre, era un recordatorio de la enorme huella que había dejado en sus vidas. Al final del día, ese ejercicio también se volvió una forma de recordatorio para Sara, pues en cada gesto de amor y risa estaba presente el recuerdo de su madre. En una cálida noche de verano, mientras observaban las estrellas brillantes desde el patio de casa, Sara tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que su viaje no solo había sido sobre el duelo y el amor, sino también sobre la capacidad de los seres humanos de adaptarse, sanar y renacer de sus heridas. Reflexionando sobre eso, decidió organizar un retiro de Milnos, escritura en la naturaleza, un espacio en el que las personas pudieran conectar con sus emociones y plasmar sus historias en un entorno sanador. Comenzó a planificar el retiro con emoción, definiendo actividades que permitirían a los asistentes conectarse no solo con sus historias, sino también entre ellos. Los días previos al evento estuvieron llenos de alegría, esperando ansiosamente a ver cómo las personas se abrirían y compartirían sus vidas en un escenario tan esperanzador. El viernes del retiro llegó, y desde el momento en que las personas comenzaron a llegar, la energía en el aire era electrizante. La belleza del entorno natural, rodeado de árboles y un lago sereno, creó un ambiente propicio para la reflexión. A medida que se conocían, los asistentes comenzaron a compartir sus historias, creando un espacio seguro y cálido. Durante los días siguientes, Sara facilitó talleres de escritura que llevaron a cada persona a explorar sus emociones profundamente. Las risas y lágrimas se entrelazaban, creando una experiencia única que reforzó el sentido de comunidad que había buscado construir. Bajo un cielo estrellado, los participantes se reunieron alrededor de una fogata una noche y compartieron sus relatos más conmovedores. Era como si se estuvieran entrelazando sus historias en una sola narrativa. El cierre del retiro fue un espacio dedicado a la celebración de las historias compartidas. Sara observó que la magia de la conexión genuina fluyó entre los asistentes. Más de pena, una vez, su corazón se llenó de emoción mientras escuchaba las transformaciones que habían vivido en esos días.
Los abrazos, las sonrisas y los gracias que resonaban por doquier la llenaron de gratitud. En ese momento se dio cuenta de que su viaje estaba más allá de su propio dolor. Había encontrado una misión mayor de ser un puente de luz para otros. Al regresar a casa, se sintió desbordada de amor, llevando consigo las memorias de todos aquellos que habían compartido su verdad. Las experiencias continuaron expandiéndose en su vida y se sintió profundamente agradecida por el camino recorrido. Cada nuevo día traía oportunidades para seguir compartiendo amor, y entonces decidió hacer una pausa en sus talleres para concentrarse plenamente en la escritura de su segundo libro. Para ello, creó un espacio en casa donde podía sumergirse en su proceso creativo. Mientras las palabras comenzaban a fluir, sintió que lo que escribía era una danza entre el recuerdo y el presente. Cada historia repleta de emociones e iluminación. Con cada página que completaba, se sentía más cercana a la conexión con su madre, como si ella estuviera allí, guiándola con una mano amorosa sobre su hombro. La llegada del segundo libro marcó un nuevo capítulo en su vida. Con una mezcla de nervios y emoción, anunció su lanzamiento. El primer evento fue una celebración íntima con amigos y familiares, y el amor desbordante que la rodeaba hizo que su corazón se sintiera ligero. Al leer extractos, la conexión entre las palabras y las emociones fue palpable. Cada aplauso resonaba como un reconocimiento de las voces que había incluido en sus páginas, y no pudo evitar sentirse abrumada por la belleza del viaje que había compartido. El eco de tantas historias resonando juntas era un recordatorio poderoso de que el amor y la pérdida son universales. Con la llegada del nuevo libro, las oportunidades de hablar sobre su experiencia seguían surgiendo. Sin embargo, Sara tomó la decisión consciente de enfocarse más en los aspectos personales, en cómo cada historia de duelo se había convertido en una celebración de lo que realmente significa vivir con amor. Así, mientras los meses seguían fluyendo, se planteó un deseo: crear un espacio físico donde las personas pudieran poder compartir sus historias y encontrar consuelo. Su mente empezó a construir un esquema para un centro de sanación, un lugar donde las personas pudieran reunirse no solo para hablar de la muerte, sino para celebrar la vida en todas sus formas. Eran ideas tácitas, pero nacían de un profundo deseo de contribuir y crear una comunidad saludable y comprensiva. Aunque todavía empezaba el proceso, la idea de un centro de sanación se convirtió en el hilo conductor de su vida. Comenzó a trabajar en colaboración con algunos educadores y profesionales de la salud mental, sentando las bases de un plan que la llevaría a un sueño mayor. Se rodeó de personas que compartían su visión, y cada reunión fue una mezcla de creatividad y propósito. Mientras investigaban, diseñaban y discutían ideas, Sara sentía que estaba dando forma a un sueño que había empezado desde su propia tristeza y transformación. La ambición de ofrecer un lugar donde otros pudieran encontrar su voz y sanar se convirtió en un renovado impulso que llenaba su día a día de significado. Con el paso de los meses, el proyecto de su centro comenzó a tomar forma. Diversos talleres y sesiones se planificaban con meses de anticipación. La comunidad se unía y comenzaba a mirar hacia el futuro como algo más brillante. La primera reunión inaugural fue un momento emotivo. Sara se presentó ante el grupo y cuando miró a la multitud que había llenado el auditorio, sonrió. No solo eran rostros amigos, eran corazones dispuestos a unirse en un viaje colectivo hacia la sanación.
Mientras hablaban de los objetivos del centro, el sentimiento de conexión era palpable. Sabía que estaba creando un lazo que se extendería mucho más allá de su propia historia, y el amor compartido en esos momentos era un poderoso recordatorio de la belleza que se puede encontrar incluso en las situaciones más difíciles. El tiempo que pasó mientras el centro se consolidaba fue también un momento de crecimiento personal para Sara. Con cada taller y cada conversación significativa, las experiencias se integraban en su ser, reafirmando el propósito que había descubierto. Se sintió realizada al ver cómo, poco a poco, se consolidaba la comunidad. Un día, mientras preparaba una actividad para el centro, pensó en el legado que quería dejar a sus hijos, la idea de que un corazón abierto puede sanar no solo a sí mismo, sino también a los demás. Esa luz se reflejó en la forma en que Sara educó a Ben y Lucy. Comenzó a introducir la importancia de la empatía y el amor en su día a día, fomentando conversaciones en las que expresaran sus sentimientos y pensamientos. Las charlas familiares se convirtieron en un espacio seguro donde todos podían ser vulnerables, y poco a poco, cada uno de ellos se fue convirtiendo en un pilar de apoyo para el otro. Con cada experiencia compartida en el centro, Sara continuó rodeándose de personas valientes que se abrían a la posibilidad de sanar y celebrar sus vidas. Era como si cada historia de dolor que conocía se uniera en una posición de fortaleza, y al escuchar a los demás, su propia comprensión del amor se expandía. Su viaje, que una vez estuvo lleno de tristeza, se había transformado en una plataforma vibrante para la conexión. Cada día que pasaba, compartía con otros no solo su historia, sino un legado de amor y de luz que se extendía como un abrazo reconfortante. Y así, al mirar las caritas alegres y los corazones entrelazados que había cultivado, comprendió que su madre siempre estaría con ella, guiando su camino hacia el amor y la bondad, en un viaje que nunca dejaría de florecer. La historia de dolor y transformación había evolucionado en algo extraordinario, una celebración de vida. Era una cálida mañana de verano cuando Sara decidió que era el momento de salir del rincón acogedor de su hogar y llevar sus enseñanzas más allá. El eco de sus palabras comenzaba a resonar en círculos más grandes, y quería aprovechar esa energía para impactar a más personas. Así que organizó una serie de talleres en diferentes ciudades, donde compartiría su historia y experiencias con el duelo, alentando a otros a encontrar su propio camino hacia la sanación. La idea de llevar su mensaje de amor y perdón a un público más amplio la emocionaba y aterrorizaba a partes iguales. Después de semanas de planificación, se encontró en un auditorio repleto de personas ansiosas por escuchar su historia. Sara miraba a su alrededor, observando las caras de esperanza y curiosidad, sintiendo que la conexión con su madre, siempre presente, la guiaba con cada respiración. Comenzó a hablar con el corazón en la mano, compartiendo cómo su dolor se había transformado en un faro de esperanza y cómo había encontrado consuelo en la escritura y el amor de sus hijos. Las historias de los participantes resonaban en su interior. Cada lágrima derramada representaba un momento de valentía y conexión. Al final de cada taller se formaba un círculo donde las personas podían compartir sus propias experiencias. Una mujer, con lágrimas en los ojos, habló sobre la pérdida de su esposo y cómo había sentido que su vida se había desvanecido junto a él. Sara se acercó a ella, tocando su mano suavemente y diciéndole: «El amor que compartieron nunca se extinguirá. Se transformará en recuerdos y en lecciones». Era hermoso ver cómo el dolor se convertía en fuerza colectiva, y esa autenticidad la llenaba de un profundo sentido de propósito. Las semanas se convirtieron en meses,
y a medida que viajaba de ciudad en ciudad, comenzaba a vislumbrar el impacto de su trabajo en la comunidad. Las historias compartidas durante esos talleres comenzaron a resonar aún más allá de lo que había imaginado. En cada evento, la asistencia seguía creciendo y era gratificante saber que su voz había encontrado un eco. Después de una presentación particularmente emotiva en una ciudad costera, una joven se le acercó y le dijo: «Tu historia me ha dado fuerzas para hablar sobre la muerte de mi hermano. Estuve en silencio tanto tiempo, pero ahora sé que no estoy sola». Sara sonrió, dándose cuenta de que estaba ayudando a romper el tabú que rodea la muerte y el duelo. Esa chispa de valentía rejuvenecía su propio hogar, donde, al regresar, contaba cada anécdota a Ben y Lucy, quienes escuchaban con atención, felices de ver a su madre llena de energía. Una tarde, mientras revisaba las notas de los talleres, sintió la necesidad de plasmar todo lo aprendido en su segundo libro. Esta vez no sería solo su voz. Quería incluir las experiencias de aquellos a quienes había conocido y que tan generosos habían sido al compartir su dolor. Así que decidió enviar una invitación a todos sus asistentes, proponiendo que enviaran sus relatos sobre el duelo y la sanación. Las historias comenzaron a llegar en oleadas, cada una con su propia carga de amor y tristeza, cada uno transformando su dolor en palabras que podrían ser un faro para otros. La mezcla de voces se convirtió en un rico tapiz de experiencias humanas, revelando que, aunque cada historia era única, había un hilo conductor: el amor que perdura, incluso ante la adversidad. Con cada relato que leía, su corazón se llenaba de alegría y tristeza simultáneamente. Se percató de cómo el acto de compartir no solo era sanador para los demás, sino también para ella misma. Empezó a tejer los relatos en su propio trabajo, comentando sobre la importancia de cada historia y cómo encajaba en el viaje de la vida, en su búsqueda de la esencia del amor. A medida que pasó el tiempo, el proceso de escritura se convirtió en una forma de catarsis, un canal por el cual podía dejar fluir todo lo que había acumulado en su interior. La experiencia de armar el libro fue liberadora. Aquella colección no solo marcaba un nuevo capítulo en su propia vida, sino que también representaba un abrazo colectivo que se extendía más allá de sus propias fronteras. Una vez que se completó la recopilación de historias, Sara se sintió ansiosa por compartir el nuevo proyecto con el mundo, así que organizó un evento de lanzamiento que prometía ser especial. Esa noche se llenó de nervios y anticipación. Con el apoyo de su familia y amigos, se preparó para presentar el libro al mundo. Cuando llegó el momento, la sala estaba repleta de personas que la habían apoyado en su viaje, cada rostro familiar un recordatorio de la comunidad que había brotado a su alrededor. Comenzó a leer extractos. La conexión entre las palabras y las emociones fue palpable. Cada aplauso resonaba como un reconocimiento de las voces que había incluido en sus páginas, y no pudo evitar sentirse abrumada por la belleza del viaje que había compartido. El eco de tantas historias resonando juntas era un recordatorio poderoso de que el amor y la pérdida son universales. Con la llegada del nuevo libro, las oportunidades de hablar sobre su experiencia seguían surgiendo. Sin embargo, Sara tomó la decisión consciente de enfocarse más en los aspectos personales, en cómo cada historia de duelo se había convertido en una celebración de lo que realmente significa vivir con amor. Así, mientras los meses seguían fluyendo, se planteó un deseo: crear un espacio físico donde las personas pudieran poder compartir sus historias y encontrar consuelo. Su mente empezó a construir un esquema para un centro de sanación, un lugar donde las personas pudieran reunirse no solo para hablar de la muerte, sino para celebrar la vida en todas sus formas.
Eran ideas tácitas, pero nacían de un profundo deseo de contribuir y crear una comunidad saludable y comprensiva. Aunque todavía empezaba el proceso, la idea de un centro de sanación se convirtió en el hilo conductor de su vida. Comenzó a trabajar en 1901, colaboración con algunos educadores y profesionales de la salud mental, sentando las bases de un plan que la llevaría a un sueño mayor. Se rodeó de personas que compartían su visión, y cada reunión fue una mezcla de creatividad y propósito. Mientras investigaban, diseñaban y discutían ideas, Sara sentía que estaba dando forma a un sueño que había empezado desde su propia tristeza y transformación. La ambición de ofrecer un lugar donde otros pudieran encontrar su voz y sanar, se convirtió en un renovado impulso que llenaba su día a día de significado. Con el paso de los meses, el proyecto de su centro comenzó a tomar forma. Diversos talleres y sesiones se planificaban con meses de anticipación. La comunidad se unía y comenzaba a mirar hacia el futuro como algo más brillante. La primera reunión inaugural fue un momento emotivo. Sara se presentó ante el grupo y cuando miró a la multitud que había llenado el auditorio, sonrió. No solo eran rostros amigos, eran corazones dispuestos a unirse en un viaje colectivo hacia la sanación. Mientras hablaban de los objetivos del centro, el sentimiento de conexión era palpable. Sabía que estaba creando un lazo que se extendería mucho más allá de su propia historia, y el amor compartido en esos momentos era un poderoso recordatorio de la belleza que se puede encontrar incluso en las situaciones más difíciles. El tiempo que pasó mientras el centro se consolidaba fue también un momento de crecimiento personal para Sara. Con cada taller y cada conversación significativa, las experiencias se integraban en su ser, reafirmando el propósito que había descubierto. Se sintió realizada al ver cómo, poco a poco, se consolidaba la comunidad. Un día, mientras preparaba una actividad para el centro, pensó en el legado que quería dejar a sus hijos. La idea de que un corazón abierto puede sanar no solo a sí mismo, sino también a los demás. Esa luz se reflejó en la forma en que Sara educó a Ben y Lucy. Comenzó a introducir la importancia de la empatía y el amor en su día a día, fomentando conversaciones en las que expresaran sus sentimientos y pensamientos. Las charlas familiares se convirtieron en un espacio seguro donde todos podían ser vulnerables, y poco a poco, cada uno de ellos se fue convirtiendo en un pilar de apoyo para el otro. Con cada experiencia compartida en el centro, Sara continuó rodeándose de personas valientes que se abrían a la posibilidad de sanar y celebrar sus vidas. Era como si cada historia de dolor que conocía se uniera en una posición de fortaleza y al escuchar a los demás, su propia comprensión del amor se expandía. Su viaje, que una vez estuvo lleno de tristeza, se había transformado en una plataforma vibrante para la conexión. Cada día que pasaba, compartía con otros no solo su historia, sino un legado de amor y de luz que se extendía como un abrazo reconfortante. Y así, al mirar las caritas alegres y los corazones entrelazados que había cultivado, comprendió que su madre siempre estaría con ella, guiando su camino hacia el amor y la bondad, en un viaje que nunca dejaría de florecer. La historia de dolor y transformación había evolucionado en algo extraordinario, una celebración de vida. Mientras el verano llegaba a su fin, Sara reflexionó sobre el importante papel que el centro había comenzado a jugar en su comunidad. Agendó una serie de eventos en honor a las fechas significativas que marcaban el viaje de sanación para muchas personas. Había tanto que agradecer y tanto que celebrar. La idea de organizar un festival anual de la vida donde se honraran las historias compartidas la llenó de emoción. Tendría actividades en las que las personas pudieran contar sus relatos, talleres creativos y presentaciones musicales
que reflejaran la alegría en medio de la tristeza. Con cada actividad que imaginaba, su corazón latía con fuerza, anticipando la conexión que surgiría. A medida que los preparativos para el festival se llevaban a cabo, Sara se sintió más unida a su comunidad que nunca. Se realizó una reunión abierta para que todos pudieran aportar ideas sobre lo que les gustaría ver durante el evento. Las luces brillantes en los ojos de cada uno de los participantes reflejaban la esperanza. Era como si el amor que había cultivado en su centro estuviera resonando en sus corazones. Esa noche, mientras el grupo discutía ideas, Sara recordó un viejo cuento que su madre solía contarle sobre un grupo de árboles en un bosque que, aunque estaban separados, se unían para crear sombra y refugio el uno al otro. Se le ocurrieron entonces un montón de formas de llevar ese concepto a la vida real, creando un espacio donde juntos enfrentarían el dolor y celebrarían la alegría. Finalmente llegó el día del festival, y el ambiente estaba cargado de emoción. En el parque, decoraciones hechas por las manos de los niños adornaban cada rincón. Una fragancia de comida deliciosa llenaba el aire, mientras los sonidos de risas y música alegre resonaban. Sara observó a muchos de los asistentes llegar con corazones abiertos y una disposición palpable para disfrutar del evento. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el ambiente se tornó mágico. Las historias empezaron a contarse en un escenario y cada narrador compartía su lucha, su dolor y su evolución hacia la luz. Había una sensación de pertenencia en el aire, un recordatorio de que cada uno estaba allí para sanar y aprender juntos. Hacia el final de la noche, Sara se subió al escenario para cerrar el festival, miró a la multitud y sintió una oleada de amor por cada uno de ellos. Con voz firme, agradeció a todos por ser parte de ese viaje y recordó que, aunque las pérdidas son inevitables, el amor siempre es eterno. Cada rayo de luz encendido en la noche representaba a todos aquellos que habían influido en su vida y en la vida de otros. Habló sobre el viaje del dueto, de cómo cada historia contada se transforma en un legado y cómo juntos, con amor y empatía, podían enfrentar cualquier desafío. La multitud, conmovida, ovacionó y cada aplauso resonaba como una promesa de seguir unidos en sus caminos hacia la sanación y la celebración de la vida. El festival fue un éxito rotundo y la conexión entre las personas se fortaleció aún más. Sara comprendió que al crear un lugar donde se pudiera celebrar el amor, el dolor y la esperanza, había contribuido a abrir un espacio para que otros se sintieran libres de ser auténticos en sus experiencias. Al regresar a casa esa noche, rodeada de Ben y Lucy, sintió la incomodidad de una emoción recogida por un camino pasado. Sabía que su madre la había acompañado en ese viaje. Cada paso había sido un tributo a su vida y un guiño a su legado. En la calma de su casa, mientras los niños se acurrucaban, Sara sintió que el amor nunca se había perdido. En realidad, había evolucionado y se había expandido. En los días siguientes, el resplandor del festival continuó en su corazón. La comunidad decidió hacer del evento un encuentro anual. Sara se sintió emocionada por cómo había florecido su proyecto y cómo había conectado con personas que había conocido a lo largo de su viaje. Con el tiempo, el centro de sanación continuó adelante, consolidándose como un espacio vivo lleno de oportunidades. Se organizaban talleres mensuales, grupos de escritura y sesiones de apoyo. Cada actividad ceñía a las personas en la búsqueda de la sanación. Sara dedicó cada vez más horas a su comunidad, y aunque sentía que el viento acariciaba su piel, un suave susurro siempre la guiaba, la empujaba hacia adelante.
En una mañana soleada, mientras revisaba el plan para el próximo taller, recibió un mensaje conmovedor de un asistente. Se trataba de una madre que había perdido a su hija y que había encontrado consuelo y conexión en el centro. Su valiente relato la llenó de emoción. Decidió que era momento de hacer algo significativo y ofrecer ese espacio a aquellas madres y padres que habían perdido a sus hijos. Planeó un retiro especial para esas familias, un lugar donde pudieran compartir su dolor, contar sus historias y también recordar la alegría que sus seres amados habían traído a sus vidas. Al compartir eso con el equipo del centro, todos estuvieron de acuerdo de inmediato, ansiosos por ayudar. Con la idea del retiro en marcha, se dio cuenta de que su vida iba más allá de su propia historia. Se trataba de brindar la posibilidad de que otros en el camino del duelo encontrarán luz y esperanza. Mientras se preparaban para el evento, Sara se sintió llena de gratitud por la vida que había construido. En cada paso que daba, en cada interacción que tenía, sabía que había una conexión persistente con su madre, un hilo de amor que seguía fluyendo. Al finalizar el retiro, los corazones de quienes asistieron fueron iluminados en medio de la tristeza, y lágrimas de dolor y alegría se entrelazaron en un hermoso ritual de sanación colectiva. Los meses continuaron fluyendo, y aunque enfrentó desafíos y momentos de duda, el amor de su comunidad siempre regresaba para absorberlo y guiarlo hacia adelante. Con cada taller, cada evento y cada palabra escrita, Sara siguió creando un legado que resonaba en sus hijos y en las vidas de aquellos a quienes tocaba su historia. La vida seguía expandiéndose en amor y conexión, y mientras miraba a sus hijos crecer, su espíritu se sentía encarnado en ellos. Se dio cuenta de que, más allá de todo lo que había enfrentado, había encontrado su propósito, su voz, y la resistencia del amor que no conoce límites. En el ocaso de otro capítulo de su vida, Sara miró hacia el horizonte y sintió que su historia estaba en plena evolución. Siempre había estado presente el amor de su madre como guía y aliciente, asegurándole que el viaje de sanación no se detendría allí, que aprendería, crecería y amaría todos los días. La posibilidad de ayudar a otros tenía ese mismo brillo en sus ojos. Era una luz que siempre había existido, esperando la oportunidad de brillar. Se dio cuenta de que su viaje no solo significaba enfrentar el dolor, sino celebrar el amor que perduraba. En cada paso, en cada susurro del viento, ella sabía que el amor siempre había sido la respuesta y que su historia seguiría iluminando los corazones de otros.